Mira, nosotros hicimos una conferencia de prensa el día lunes en el sindicato aceitero porque vemos algunas nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional y obviamente tenemos el recaudo que puede llegar a pasar también en la zona nuestra. Por ahí si hablamos de lo que ha pasado hace algunos días con esta empresa avícola importantísima que es Cresta Roja, que presentó quiebra, trabajadores que hacía meses que nos cobraban, asumió el nuevo gobierno, estuvieron manifestando y terminaron cobrando, pero no plata, terminaron cobrando palos. Eso la verdad que nos da un poco de temor, miedo, ¿no? Porque estamos acostumbrados y tenemos que poner la cara, lo vamos a hacer, como lo hemos hecho siempre, ¿viste? Pero eso complica, esto que quiere hacer el nuevo presidente de revisar 6.400 casos de empleados públicos que han hecho concursos, los 3 años para atrás lo que hay que revisar para dejarlos sin trabajo, también preocupa mucho, y lo que ha hecho la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, de haber firmado un decreto donde se suspende la paritaria por 180 días, ¿viste? Yo creo que esto no lo tienen que terminar pagando los trabajadores. Bueno, nosotros tenemos por ahí la tranquilidad, hemos tenido un plenario de secretario general, hemos tenido conversaciones con el gobernador de la provincia donde él garantiza que la paritaria en provincia de Santa Fe va a seguir. Eso nos deja bastante tranquilo, pero bueno, con la devaluación del dólar también, la canasta familiar ha subido muchísimo y obviamente que los trabajadores en este último mes han perdido prácticamente un 40% de sus sueldos. ¿En las empresas de la región, aceiteros, hay algún atisbo de que vayan a flexibilizar, vayan a precarizar el trabajo? Mira, lo que plantea el secretario general de Aceiteros, Pablo Reguera, es el temor de que él hace más o menos 1 año y medio que pudo blanquear la situación de más de 1.500 trabajadores que eran tercerizados y cumplían tareas normales y habituales de cualquier empleado de planta aceitera. Él lo pudo poner dentro de su convenio y pasarlo a planta permanente, y ahora es el miedo que nuevamente los dueños de las cerealeras quieren tener no menos de un 25% de los empleados tercerizados. Obviamente que eso va a generar un conflicto, porque ¿qué quiere decir? No tenerlo dentro del convenio aceitero, ponerlo en otro convenio que sea más bajo, y obviamente el sindicato aceitero que viene trabajando hace años en esto y que, como te decía, tuvo la posibilidad de blanquear más de 1.500 trabajadores hace alrededor de 1 año y medio, tiene esa preocupación. Por eso nos reunimos y hicimos esta conferencia de prensa, plantear esto que te estoy planteando vos también, y por otro lado tener la posibilidad en la CGT de reunirnos 1 vez por semana para evaluar cómo están los sindicatos del cordón. Yendo a lo local, ¿cómo cierra el trabajador de Capitán Bermúdez este 2015? A nosotros con los trabajadores hemos cerrado bien. El exintendente Montisanti se fue sin pagar los sueldos, el nuevo intendente pagó los sueldos del mes de noviembre, pudo pagar el aguinaldo a efectivos y contratados y se ha dado un adelanto del 75% del sueldo de los trabajadores de planta permanente el día de hoy, así que hay una nueva función, los trabajadores están tranquilos, bien y sin ningún problema con todos aquellos trabajadores que cumplían tareas normales y habituales y que venían a trabajar todos los días. Usted no nos responde siempre con el cassette. ¿Qué pasó con los empleados que echaron? Hubo una carta que nos envió ATE que ellos van a defender a los trabajadores que estaban desempeñando funciones contratados aquí en la anterior gestión. Mira, nosotros nos hemos enterado que el delegado de ATE es Hernán Ramos. Yo creo que los trabajadores o aquellos empleados que han quedado sin trabajo, que yo tengo conocimiento que ha sido la parte política, por lo menos los trabajadores que estaban dentro de un convenio en el ministerio, que lo había hecho el sindicato, y aquellos trabajadores que los había hecho contratar el sindicato, que en total son más de 100, siguen cumpliendo tareas normales y habituales de todos los días. Aquellos que hoy está representando Hernán Ramos, me parece que han elegido una mala representación. Hernán Ramos nunca fue empleado municipal. Cuando fue empleado, yo ya he planteado lo que ha hecho dentro de la municipalidad en este mismo medio, y por otro lado, lamentablemente, este conflicto que ellos plantean lo deja el exintendente, porque hace un decreto 2 días antes de irse, cuando de pasar más de 100 empleados a planta permanente, cuando el decreto se hubiera tenido que haber hecho por lo menos 90 días antes. Pero bueno, sabían que era una decisión política, sabían que defendían en ese decreto nuevamente a gente del gabinete que había sido derogado su decreto en el mes de junio y ahora 2 días antes la volvieron a dejar en planta. Pero te vuelvo a repetir, no es una discusión del sindicato municipal y obviamente será una discusión que la tendrán que dar con el nuevo intendente. ¿El caso de Roberto Ramos? El caso de Roberto Ramos, especialmente yo hablé con él, debe ser 2 o 3 meses, con él y con otros compañeros ambulancistas, y Ramos fue el que me dijo que no pasaron a planta permanente, porque habían llegado 3 cargos de la provincia antes de junio,
y no pasaron porque no estaban dentro del ámbito del SANCO, estaban cobrando como monotributistas. Y quien te habla le habló claramente a Ramos, que lo veo, lo conozco, sé que es una persona que trabajaba, pero trabajaba como monotributista. O sea, yo le planteé claramente cuando habló conmigo, fue al sindicato, es más, lo primero que me dijo, vos sabés que yo estuve en política en contra, y yo sabés que le dije, una cosa lo político, otra cosa lo laboral, en lo que el sindicato, tuvimos 2 reuniones en el sindicato, con él y con algunos compañeros, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Ahora, cuando nos planteó que era monotributista, nosotros le planteamos que ese tema lo tenía que arreglar con el nuevo intendente, porque estaba facturando en la municipalidad, no era un empleado contratado de la municipalidad.